Una vez más, ahí en el Evangelio de en el Evangelio de Juan, capítulo 14, amén, donde estábamos leyendo hace unos momentos en el mismo Evangelio de Juan, en su capítulo 14, amén. Vamos a leer solamente 2 versículos, ¿verdad? Es una lectura, hermano, que en lo personal a mí me ha fortalecido mucho cuando en los momentos, ¿verdad?, más difíciles de mi vida. Es hermoso saber, hermano, que el Señor está siempre con nosotros y que Él es real. No es solamente un pensamiento, no es solamente algo que los cristianos estemos repitiendo a cada momento. No, hermano, la presencia del Señor es tan real, así como usted y yo nos miramos, como el aire que respiramos, dice esa alabanza. Hermano, la presencia del Señor es real. Es real, hermano, y lo será más y más aún en la medida en que usted y yo, hermano, le busquemos con todo nuestro corazón y nos adentremos más y más a su palabra, hermano, y le creamos a Él. Pero si en nuestra vida, hermano, Él es el más ignorado y el más olvidado, ¿verdad? Y nosotros lo tomamos en cuenta ya más al final, ¿verdad? Hasta el último es a Él al que nosotros buscamos, hermano. Claro, hermano, que Él siempre, ¿verdad?, será ignorado de cada uno de nosotros, pero el Señor es real y Él se hace más y más real cuando hay un corazón que verdaderamente lo está buscando y le cree a Él. Vamos a leer esta lectura, hermanos, con la ayuda del Señor. Allí en el versículo 16 y el versículo 17. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero nosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Vamos a orar, hermanos, que el Señor sea hablando en nuestras vidas. Padre, Señor, te damos gracias, Padre, en esta hora una vez más, Señor, porque usted nos permite, Señor, estar aquí. Gracias por tu palabra que hemos leído, Señor, en esta mañana. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tomes el control, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que reprendas, Señor, al devorador, Señor, que reprendas todo aquello que, Señor, se opone, Señor, a tu palabra, mi Señor, en el nombre de Jesús. Queremos solamente escuchar tu preciosa voz, Padre. Te pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón, que nuestro corazón sea, Señor, un terreno fértil para la preciosa semilla de tu palabra, Señor, y que nosotros, Señor, podamos poner por obra, Señor, este mensaje, Señor, que tú traes a nuestras vidas. Limpia nuestros corazones, perdona nuestros pecados, Señor. Quita todo aquello que estorbe, Padre, y que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada, Señor, en cada vida, Señor, que nos esté escuchando, Señor, y en nuestras vidas también. Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Este mensaje se llama Otro Consolador. Amén. Otro Consolador. Es maravilloso, hermano. Aquí en la palabra del Señor, desde el versículo 15, el título que tiene mi Biblia se llama La promesa del Espíritu Santo. Era algo, hermano, de lo que el Señor anteriormente no les había dicho, ¿verdad? No les había pronunciado esto a sus discípulos. Pero en ese momento, hermano, cerca ya del momento en el que el Señor Jesús daría su vida por nosotros, hermano, sufriría esa gran agonía y ese gran sufrimiento, hermano, llevando a cabo el propósito por el cual Él había venido al mundo. Y en ese momento, hermano, el Señor empieza a decirle a sus discípulos de esta promesa, la promesa de su Espíritu Santo. Yo a veces, ¿verdad? En un tiempo yo a veces pensaba, bueno, quizá los discípulos pensaban, pues estamos ahora con el Señor Jesús, estamos predicando el reino de los cielos, estamos sanando, estamos haciendo milagros, echando fuera demonios y anunciando el reino de Dios. Sin embargo, quizás ellos en algún momento pensaron, vamos a estar siempre haciéndolo con el Señor Jesús.
Porque el Señor Jesús iban en diferentes ciudades y ellos iban detrás de Él, o si el Señor los enviaba a otros lugares, ellos iban, pero el Señor Jesús estaba ahí presente con ellos. Y al principio ellos no entendían, aunque el Señor se los había anunciado ya, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de gentiles y padezca mucho y dé su vida. Y cuando el Señor se lo decía, ellos no lo entendían. ¿De qué se trataba eso? ¿Qué era lo que iba a pasar? Ahora nosotros lo entendemos, hermano, por la palabra de Dios, por lo que ya está escrito, pero en ese momento los discípulos no entendían. ¿A qué se refería el maestro? A que Él iba a padecer y que iba a dar su vida. No lo entendían, pero en ese momento el Señor les da una promesa que, aunque todavía no había llegado el momento en que Él iba a dar su vida, les da la promesa de su Espíritu Santo. Y les dice: yo voy a rogar al Padre, le voy a pedir al Padre, y les dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Esa es la promesa, hermano, en la que el Espíritu Santo llegaría a ellos, no solamente, hermano, como muchas veces nosotros lo pensamos, que el Espíritu Santo está solamente en la iglesia, que el Espíritu Santo está solamente en una reunión. Cuando se hace una reunión en el nombre del Señor, hermano, nosotros ahí sentimos la presencia del Señor, hermano, y cuando nos vamos a la iglesia, nosotros pensamos que el Espíritu Santo se queda en la iglesia. Y no es así. El Señor les dice a sus discípulos: Él va a estar con ustedes para siempre, todos los días de su vida. Todos los días de nuestra vida, hermano, el Espíritu Santo estará con nosotros. Decíamos la vez pasada, hermano, cuando usted y yo le pedimos perdón al Señor, le pedimos que Él salve nuestra alma, que Él entre a nuestro corazón como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo viene a hacer morada en cada uno de nosotros. Y esto es algo maravilloso, hermano, algo que si lo pensamos nosotros, como Él siendo Dios mismo, santo y maravilloso, hermano, algo que nosotros no podemos describir, como el Señor, su Espíritu Santo, hermano, decide morar en nuestro corazón. Siendo nosotros, hermano, no dignos. Bueno, y lo digo por mí. ¿Quién de nosotros podría decir: bueno, yo sí merezco que el Espíritu Santo viva en mí? No lo merecemos, hermano. Este precioso regalo, esta preciosa bendición, hermano, la recibimos por la gracia y la misericordia del Señor, así como la salvación de nuestra alma, hermano, la hemos recibido no por obras de justicia, dice la palabra, que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia del Señor. También su Espíritu Santo viene a morar en nosotros por su gracia y su misericordia. Y es maravilloso que Él, hermano, no decida vivir en un palacio, que no decida vivir, hermano, en la mansión más maravillosa de este mundo, en el lugar más lujoso, sino que decida vivir en el corazón del hombre. No sé, hermano, si a usted le causa algo, si a usted le causa alguna admiración, decir: Señor, ¿por qué? ¿Y cómo usted decidió venir a vivir en mi corazón? Porque no solamente nos salva, hermano, de la condenación, nos ha salvado nuestra alma del mismo infierno, hermano, sino que ha mandado a su precioso Espíritu a vivir en nosotros. Y esto es algo, hermano, que muchas veces ignoramos. El tema del Espíritu Santo es un tema, hermano, que ya poco se habla. Todos quieren hablar de la prosperidad, de que te va a ir bien, de que eres un campeón, de que en todo a ti te va a ir bien, vas a prosperar económicamente.
Se habla de muchas cosas en las que el ego del hombre se exalta. Pero el tema del Espíritu Santo, lamentablemente, hermano, el tema del Espíritu Santo, de su obra, de lo que Él viene a hacer en la vida del cristiano, hermano, muchas veces es tema de controversia, porque uno piensa una cosa y porque otro piensa otra cosa y porque otro dice, no, es que no se debe de hablar de ese tema, porque muchos se escandalizan y muchos como no entienden y muchos como dicen, no, es que eso era para la iglesia primitiva. Un tema profundo, hermano, acerca del Espíritu Santo, de la obra que Él hace. Y lamentablemente, como hay, hermano, lugares en donde la enseñanza acerca del Espíritu Santo, hermano, se ha torcido. No por la palabra, sino por las mismas ideas, hermano, del ser humano. Y entonces dicen, bueno, como esta enseñanza nos lleva a una controversia, es mejor no hablar de él. Pero si nosotros, hermano, entendiéramos por la palabra del Señor lo maravilloso que es saber, hermano, saber lo que significa que el Espíritu Santo venga a vivir en nuestra vida. Venga a nuestra vida y haga esa obra maravillosa. Porque el Señor le dice a sus discípulos, no los voy a dejar solos. Voy a rogarle al Padre para que les envíe otro consolador, para que les ayude. Ustedes no se van a quedar solos, les dice el Señor a sus discípulos, porque llegaba el momento en que el Señor, hermano, daría su vida y después resucitar al tercer día y ascender a los cielos. Pero quería el Señor que los discípulos entendieran que ellos no se iban a quedar solos, porque ellos se pondrían tristes. El Señor ya no está. El Señor ya no está, dio su vida, resucitó y ahora está en los cielos. ¿Y ahora qué vamos a hacer nosotros? El Señor sabía que los discípulos se iban a angustiar por esto. El Señor, hermano, tiene cuidado de todas las cosas y Él quiere que entendamos, que la iglesia de Dios entienda que no camina sola, que no está sola en este mundo, aunque parece que la iglesia verdadera del Señor, que espera la venida de Cristo, esté caminando, hermano, en contra de la corriente que sea señalada por el mundo, porque se santifica, porque busca al Señor, porque no hace lo que hace el mundo. El Señor quiere que sepa la iglesia que no está sola. Que aunque la persona de nuestro Señor Jesucristo ya no estaría con los discípulos, el Señor les dice, yo voy a rogarle al Padre y les enviará otro consolador. Por eso así se llama nuestro tema. Y esta palabra consolador, hermano, en la palabra de Dios significa muchas cosas. Significa abogado, significa defensor, significa, hermano, alentador, significa ayudador, significa protector, hermano. Imagínese todo lo que, hermano, la iglesia de Dios necesita para caminar mientras esté en este mundo, lo encuentra en la persona del Espíritu Santo. Y a veces en la iglesia, hermano, caemos en el error de buscar, de que la misma iglesia lamentablemente busque en otras fuentes y tráigalo del mundo porque necesita, según pensamos, es que necesitamos lo que hay en el mundo, y no es así. El Espíritu Santo tiene todo lo que la iglesia necesita, todo. Cualquier caminar, cualquier paso, cualquier situación que la iglesia tenga que enfrentar mientras esté en esta tierra, la ayuda viene del Espíritu Santo.
Cuando estaba el Señor Jesús con sus discípulos, imagínese, hermano, qué maravilloso escuchar de su propia voz sus parábolas, sus enseñanzas, su dirección. Los discípulos, hermanos, sabían qué hacer porque el Señor Jesús estaba con ellos. Y lo veían a Él, y lo veían hablar, y lo veían caminar, y lo veían dirigirse. Tuvieron al mejor de los maestros ellos. Pero la iglesia tiene al Espíritu Santo, el Espíritu del Señor mismo, para lo mismo, para saber dirigirse, para saber cómo actuar, cómo caminar, cómo hablar, para todo. Nosotros, hermanos, no necesitamos ir con la gente, ir con el mundo, ir a la televisión, hermano, ir, hermano, a las redes sociales para decir, bueno, cómo yo me tengo que dirigir como hijo de Dios. Y así anda la iglesia como la mujer samaritana buscando en otros pozos. Cuando nuestra fuente de enseñanza, nuestro mejor maestro es el Espíritu Santo. Por eso el Señor lo envió, rogó al Padre para que nosotros podamos tener otro consolador. Es, hermano, es algo, hermano, maravilloso. Y ese, hermano, esa presencia gloriosa, dice la palabra del Señor, allí en 1 Corintios, su capítulo 3, en el versículo 16. El apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Imagínense, hermano, es que yo, hermano, no sé cómo explicar. Es algo maravilloso, hermano, que si usted tiene al Espíritu de Dios, hermano, usted va a trabajar y usted tiene al Espíritu de Dios en usted. Usted va de compras y usted tiene al Espíritu de Dios en usted. Usted está en su casa y el Espíritu Santo vive en usted. No es una presencia, hermano, que se queda en el templo, allí esperando a que su pueblo regrese para que otra vez volvamos a alabar su nombre. No es así. Él no, dice otra parte de la Biblia, que Él no mora en templos hechos por manos de hombres. Él vive en el corazón que le ha abierto las puertas, que ha dicho, Señor, entra en mi vida, entra en mi corazón. Quiero que sea mi Salvador, mi Señor. Hablamos de eso, hermano. La palabra de Dios nos habló la semana pasada acerca de que el Señor es nuestro Salvador, pero también es nuestro Señor cuando le abrimos nuestro corazón. Y es en ese momento, iglesia, aunque no lo vimos. Quizá, hermano, cuando venimos a la presencia del Señor, le entregamos nuestra vida, sentimos algo maravilloso, sentimos que las cadenas se rompieron, que las ataduras se rompieron, hermano. Hubo una obra gloriosa, hermano, que pudimos sentir. Y en ese momento el Espíritu Santo viene a hacer morada. Hermano, usted no lo vio, así literalmente decir, sí lo vi como entró en mi corazón. Quizá usted no lo vio, pero es algo real. Es algo real, hermano, que pasa. Pero a veces, hermano, como que lo obviamos, como que no lo tomamos en cuenta. Quizás, hermano, el Espíritu Santo en la iglesia ha sido el más ignorado por todos, lamentablemente. Tenemos que entender que el Señor, hermano, lo ha hecho posible que Él viva en nosotros. Y que hoy, y que ya el Espíritu Santo viene a ser el otro consolador. Porque el primero, ¿verdad? El Señor Jesús. Cuando vino a este mundo trayendo, hermano, el mensaje de salvación que no solamente era para el pueblo de Israel, sino para todo el mundo. El mensaje de salvación, hermano, el mensaje de las buenas nuevas, de aquella esperanza,
Dice la palabra del Señor que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. ¿Cuál luz? La luz de Jesucristo. El Consolador también. Pero ahora, para nosotros, para la iglesia de Dios, viene el otro Consolador, el Espíritu Santo. Y dice el versículo 16, para que esté con vosotros para siempre. Cada día, a cada minuto, iglesia, a cada segundo. Pero a veces, hermano, como que pensamos que el Espíritu Santo solo está en la iglesia. Y allí, hermano, nos regocijamos y Espíritu Santo, pero al salir se nos olvida que la presencia de Dios también va con nosotros. Y el versículo 17 dice que Él es el Espíritu de verdad. De verdad. El mundo está buscando la verdad. Y lo busca en las filosofías del hombre, en los inventos del hombre, en las religiones que el hombre se ha inventado, hermano. ¿Cuántas miles de religiones hay en el mundo? Cosas, hermano, que uno escucha que las religiones han inventado y que la gente lo practica, y uno dice, pero ¿qué cosas son esas? Porque no conocen la verdad. Y cuando uno les predica, ¿verdad? Cuando uno les habla de Jesucristo, uno les habla de la palabra de Dios, no lo creen. Porque todos quieren o piensan que tienen la verdad. Las religiones levantan su mano al mundo y le dicen, oye, ven aquí que yo tengo la verdad. Y la gente, siguiendo a hombres, siguiendo a religiones, siguiendo, hermano, lugares donde dicen que tienen la verdad. Y solamente hay una verdad. Y dice este versículo que Él es el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Esto es solamente para la iglesia del Señor. Para aquel que ha venido a Cristo, el mundo no puede tener al Espíritu Santo. Es una bendición, iglesia. Tener algo, hermano, a alguien más bien, perdón, a alguien maravilloso en nuestra vida. Es un regalo de Dios. Algo, hermano, un regalo que, hermano, no lo hemos recibido porque nosotros hicimos algo. Porque me porté bien. Porque hice esto y porque hizo aquello. El Señor vio que yo merecía tener a su Espíritu Santo y me lo dio. No. Dígame usted quién lo merecía. De nosotros, de la iglesia del Señor. Siendo lo que éramos, hermano. Lo que muchas veces todavía. Por eso a veces, hermano, cuando ya llegamos al Señor y empezamos a hacer cosas desagradables, ¿verdad? El Espíritu Santo nos habla a nuestro corazón diciéndonos es que eso no está bien. Y a veces, muchas veces, ¿verdad? Nosotros nos rebelamos, decimos que quiero hacer esto y dice la palabra que contristamos a su Espíritu. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros. Hermano, su voz, aquella voz que escuchamos cuando estamos a punto de hacer algo que Dios no le agrada. Esa voz no es solo su conciencia, hermano, que el mundo tiene una conciencia, esa conciencia que le acusará delante de Dios algún día, que le dice, eso que estás haciendo no está bien. Pero la iglesia tiene a alguien más mayor que la conciencia, que nos dice, que nos dirige a la verdad. Dice el Espíritu de verdad,
al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Señor les dice, está con ustedes, pero cuando yo me vaya, estará en vosotros, dentro de ustedes. Qué privilegio, hermano, tiene la iglesia del Señor. Algo real, algo que no tienen las religiones. Hermano, podemos buscar y buscar y buscar. Hay muchos lugares donde dicen que se congregan en el nombre de Dios, que hacen cosas que ellos dicen que lo hacen en el nombre de Dios, pero el Espíritu Santo no está en esos lugares. El Espíritu Santo, ¿verdad? Quizá lo mira de lejos, los ve, lo que hacen, pero el Espíritu Santo no se pasea en esos lugares, no se mueve con poder en esos lugares, no redarguye los corazones en esos lugares, no hace una obra poderosa en esos lugares, porque no predican la verdad de la palabra de Dios, porque no adoran al Dios verdadero, porque lo único que siguen son ritos y tradiciones humanas, filosofías, inventos del ser humano. La iglesia del Señor tiene una gran bendición. Si usted se congrega en una iglesia donde se invoca el nombre de Cristo, donde se predica la palabra del Señor, allí, hermano, imploramos al Espíritu Santo que se mueva, que se pasee, que toque los corazones. Él es el que hace la obra. Él es el único que puede hacer la obra. Es un privilegio para la iglesia del Señor poder, hermano, nosotros gozar de la presencia del Señor. Dice la palabra ahí mismo en el versículo 26, dice el Señor, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. No hay mejor maestro, hermano, que el Espíritu Santo. Si yo le preguntara a los siervos de Dios, nuestros pastores, ¿verdad?, ¿quién ha sido su primer maestro? El Espíritu Santo. Ellos, ¿verdad?, que han estudiado la palabra, que quizás han ido a un instituto, ¿verdad?, a un lugar donde los han preparado para predicar la palabra del Señor. Pero yo sé que ellos dirían, mi primer maestro ha sido el Espíritu Santo. Mis hermanos que quizás saben tocar un instrumento para alabar al Señor, hermano, yo tengo esa experiencia. Yo no sé mucho de música, hermano. Si usted me pone allí la lectura, ¿verdad?, que es para la música y eso, hermano, no sé mucho. Sé lo más básico, hermano, en la música, hermano, pero yo tengo por experiencia, hermano, lo que yo sé. El Espíritu Santo me lo ha enseñado. El Espíritu Santo me lo ha enseñado. A veces, hermano, en el mismo momento de la alabanza, en los cultos, el Espíritu Santo me ha enseñado. Cualquier cosa, hermano, que la iglesia del Señor tenga que enfrentar, el Espíritu Santo nos enseña cómo hacerlo. En cualquier situación que usted se encuentre, en cualquier momento de dificultad, en la enfermedad, hermano, cuando venga, hermano, algo, un problema a su vida, el Espíritu Santo nos enseña a través de su palabra. Hermano, porque no es lo mismo, hermano, que nosotros tomemos la palabra de Dios, ¿verdad?, y nos pongamos a leer, y muchas veces decimos, es que no lo entiendo. ¿Cómo lo vamos a entender si es el Espíritu Santo el que nos enseña? Si usted y yo, hermano, a veces llegamos a entender y a comprender lo que dice la palabra de Dios, no es porque seamos inteligentes.
No es porque digamos que yo fui a la universidad y yo lo que aquí dice la palabra lo entiendo bien porque tengo una alta educación, no es eso. Es el Espíritu Santo que nos revela su palabra. ¿Qué haríamos nosotros, hermanos, sin la ayuda del Espíritu Santo? ¿Qué haría la iglesia, hermanos, si el Espíritu Santo no hubiese sido enviado? ¿Qué hubiésemos sido, hermanos, de nosotros sin la presencia del Señor? ¿Cómo caminaría la iglesia, hermanos, sin dirección? Sin dirección, hermano, no entenderíamos nada, no pudiéramos enfrentarnos como iglesia del Señor, como Dios quiere que nosotros nos dirijamos, sin la ayuda de su Espíritu. ¿Qué sería de nosotros sin Él? Sin su consuelo, sin su ayuda, sin su fortaleza, sin su dirección. Si hay momentos, hermano, en que usted quizás no sabe qué hacer. Situaciones extremadamente difíciles, complicadas, y uno dice, Señor, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? ¿Para dónde? ¿Qué camino? ¿Qué hago? Y usted escucha las voces de su familia, no, es que le tienes que hacer así. Y otro hermano le dice, no hermano, es que usted tiene que hacer esto. Y otra persona viene y dice, no, es que tú tienes que hacer esto. Y uno dice, Señor, ¿qué hago? Y usted va en oración. Usted le dice al Señor, enséñame. Enséñame por tu palabra. Y el Espíritu Santo le enseña, hermano. Cuántas cosas maravillosas usted cuando ha escuchado, cuando ha escudriñado la palabra de Dios, usted las ha aprendido. ¿Quién le enseñó? El Espíritu Santo. El mundo, hermano, nos enseña muchas cosas. Los niños, los jóvenes, hermano, aprenden tantas cosas de las redes sociales. Y algunos hasta los ha llevado a la muerte, lamentablemente. El mundo también tiene sus enseñanzas. Los libros que no tienen nada que ver con la Biblia también tienen sus enseñanzas. La televisión, hermano, también enseña. Enseña, hermano. Enseña a ir contrariamente a la voluntad de Dios. Eso es lo que enseña el mundo. Y lamentablemente muchos están aprendiendo a hacerlo. La iglesia tiene otro maestro que nos enseña la verdad y que nos enseña todas las cosas. Dice, te enseñará todo todo, hermano. Lo que usted necesite saber, lo que usted necesite aprender, todo lo que necesitamos aprender. Es bueno, hermano, pedir consejo, claro que sí, de nuestros pastores, de nuestra familia, de nuestros padres, claro. Pero primero, el Espíritu Santo, Señor, porque Él vive en usted, iglesia. ¿Qué hago? Enséñame. Yo no sé hacer esto, yo no sé cómo hablar, yo no sé cómo dirigirme. En el momento de aflicción, en esta lucha, en esta tentación. Por eso, hermano, cuando allí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, nos enseña acerca de la tentación del Señor Jesucristo. Y el diablo le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor le dice, escrito está. Tírate del pináculo del templo. No, escrito está. Arrodíllate y adórame, le dice. Imagínese, hermano, qué atrevimiento. Y le dice el Señor, escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
Él nos va a enseñar todo lo que necesitamos aprender. Pero no es solamente, hermano, la palabra de Dios dice en el libro de los profetas, un versículo dice que la palabra de Dios tiene los tesoros escondidos. Y nosotros solos, así con nuestro humanismo, con nosotros mismos, con aquella inteligencia que decimos tener, nosotros solos, hermano, no podríamos entender la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo quien nos enseña. A través de los predicadores, de los pastores, de aquellos que nos enseñan la palabra, y cuando usted mismo abre la palabra de Dios. Por eso cuando uno abre las escrituras es importante decir: Señor, pues enséñame. Voy a leer, voy a escudriñar, enséñame. Y el Espíritu Santo lo hace. Aleluya. Es lo que dice el versículo 26. Y dice en ese versículo, la segunda parte: y os recordará todo lo que os he dicho. El apóstol Juan, el apóstol Mateo, cuando escribían sus evangelios, hermano, imagínense, ellos no tenían, ¿verdad?, una grabadora o un teléfono en el que pudieran, ¿verdad?, grabar lo que el Señor Jesús estaba haciendo, lo que Él decía. No, cuando escribían, hermano, ¿cómo es que ellos se acordaron? El Espíritu Santo. Lo que vemos, hermano, en los evangelios, en el evangelio de Marcos, en el evangelio de Lucas, que era un médico y que pudo llegar a ver también, hermano, las maravillosas acciones del Señor Jesús, y todo lo escribió. ¿Quién les hizo recordar? El Espíritu Santo. Imagínense, hermano, si ellos no tuvieran esa bendición como nosotros también hoy la tenemos, si no hubiese venido el Espíritu Santo y no les recordara, hermano, ¿cómo ellos iban a escribir lo que ahora nosotros podemos leer? Por eso ahí nos damos cuenta de la importancia. Es algo maravilloso. En el capítulo 16 allí del Evangelio de Juan, en el capítulo 16, hermano, sigue diciendo el Señor, desde el versículo 4, el título dice: la obra del Espíritu Santo. Su obra, hermano, en nosotros. Nosotros, hermanos, solos no podemos. Que dijéramos: yo lo voy a hacer sola. Imagínese, hermano, que yo dijera: voy a hacer una campaña de evangelismo. Yo sola. No necesito a nadie, no necesito la presencia de yo sola. Me pongo a estudiar, ¿verdad? Escojo aquellos versículos y congrego a la gente. Hermano, todo bien vacío, todo seco, todo muerto. Como lamentablemente muchos cultos en algunas iglesias donde, hermano, no hay presencia de Dios. No se escucha la palabra de Dios, no hay mover, no hay, hermano, la gente no derrama su alma, no derrama sus lágrimas, no, hermano, hay presencia de Dios. Entonces, ¿qué hay? Un culto muerto. Imagínese, hermano, que yo me ponga a predicar así, hermano. ¿Qué le voy a enseñar a la gente? Si no soy yo, si no somos nosotros, es el Espíritu Santo el que hace todas las cosas.
Es el Espíritu Santo el que toca los corazones. Es el Espíritu Santo el que toca las almas nuevas para que lleguen a un servicio. Es el Espíritu Santo el que abre los corazones, el que abre el entendimiento, el que hace, hermano, que esa palabra poderosa quede sembrada en nuestros corazones y que haga ese efecto poderoso en nuestras vidas. Es Él el que lo hace. Es el que Él pone las palabras en la boca del predicador. Él es el que hace que se contristen los corazones para que vengan al Señor. El que convence, dice más adelante, lo vamos a leer, el que convence al mundo de su pecado. Si usted y yo hemos venido a Cristo, ¿quién lo convenció a usted? ¿Quién me convenció a mí? El Espíritu Santo. Él lo hizo y lo sigue haciendo. Él toca las vidas. Por eso, hermano, cuando usted y yo tenemos quizá un ser querido, un familiar que no ha venido a Cristo, ¿y qué es lo que hacemos? Doblamos nuestras rodillas pidiéndole al Señor que toque su corazón. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. Si la iglesia de Dios sigue caminando, es por obra del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo todavía está caminando con la iglesia. Si en su iglesia, hermano, siente usted ese mover glorioso, hermano, en medio de la alabanza, en medio de la predicación, como el Espíritu Santo desciende, esa presencia gloriosa, hermano, que lo hace llorar a usted, que le hace derramar su alma delante de la presencia de Dios, es el Espíritu Santo. Y si no estuviera Él, hermano, solo iglesias muertas hubieran, como en muchos lugares, lamentablemente. ¿Por qué? Porque lamentablemente se ha sacado de las iglesias al Espíritu Santo. Estaba escuchando, hermano, una experiencia de una hermana. Dice que ella es una hermana humilde, ¿verdad? No tiene no tenía tanto para como vestirse, ¿verdad? Elegantemente. Y dice que llegó a una iglesia muy bonita, elegante, todo arreglado en esa iglesia. Y dice que ella veía a la gente muy bien vestida, elegantemente, todos los hermanos con su saco, las hermanas, todo impecable. Dice que ella sentía un poquito de pena porque su ropa se veía, ¿verdad?, humilde. Y dice que cuando llegó ella para poder saludar al pastor y le dijo: hermano, yo quiero ser parte de esta iglesia. Y dice que el pastor la vio con menosprecio, ¿verdad? Cómo iba ella vestida, toda humilde, pobrecita. Y el pastor, ¿verdad? Él pensando: ¿cómo va a ser esta hermana parte de nuestra iglesia? Si aquí todos somos ricos, todos vestimos bien, ¿verdad? Pero él no quiso ser grosera con ella y le dijo: bueno, pues ore a Dios. Pídale a Dios, y si Él quiere que usted sea parte de nuestra iglesia, pues bienvenida, ¿verdad? Como para disimular el pastor, porque no la quería ahí. Y dice la hermana que días después ella estuvo orando, y dice que después ella no regresó, no volvió a ir, y que un día dice que se encontró al pastor. Y le dice el pastor: hermana, y sí oró, y ¿qué le dijo el Señor? Y el Señor le dijo: no te preocupes, si no te reciben en esa iglesia. Dice la hermana que le dijo: el Señor me dijo: no te preocupes si no te reciben en esa iglesia, porque a mí tampoco me reciben. Imagínese, hermano, imagínese. Una iglesia, hermano, donde se supone que se invoca el nombre del Señor, que se aprende de la palabra, donde se exalta, se supone, el nombre de Cristo, y que el Espíritu Santo diga: yo no estoy ahí tampoco. Qué terrible, qué triste. Qué triste, hermano. ¿Para qué tanta elegancia de esa iglesia? ¿Para qué tanta elegancia de la gente? ¿Para qué tanta comodidad, tanto lujo, si el Espíritu Santo no está presente? Es mejor, ¿verdad?, en la iglesia donde estamos.
Quizás, hermano, allí donde usted se congrega, mis hermanos de Centroamérica, mis hermanos de México, iglesias donde quizás el techo, ¿verdad?, de lámina, de madera, las bancas, hermano, yo me acuerdo cuando íbamos con los niños, los hermanos ponían 2 bloques, ¿verdad?, así a los lados, y ponían una tabla, y ahí nos sentábamos los niños, cuando no se habían construido los salones. Pero estaba la presencia de Dios, algo maravilloso. Me acuerdo, hermano, cuando no se habían hecho los salones para los niños, mis hermanos que son de allá de la iglesia se han de acordar, no había salones y hacíamos los cultos de los niños afuera, debajo de los árboles. Algo muy bonito, hermano, no había lujos. Y los niños íbamos vestidos con la ropa que teníamos, nuestros vestidos, las niñas. Y no había, hermano, ese de que qué te pusiste o qué se puso aquel. No había eso. Había presencia de Dios. Eso era lo más maravilloso y lo sigue siendo. Pero si ya no es el Espíritu Santo el que enseña en la iglesia, qué terrible, hermano, qué tragedia para la iglesia. Si su iglesia, hermano, quizás tiene alguna carencia, no se preocupe, hermano. No se preocupe. Mientras no falte el Espíritu Santo. Que cuando, hermano, el predicador se pare en ese lugar, sea primero la presencia de Dios el que se haya parado ahí para enseñar a la iglesia. Y que cuando la iglesia de Dios se siente a escuchar la palabra, pueda decir: Espíritu Santo, enséñame. Enséñame. Y usted siente ese fluir, esas palabras poderosas tocando su corazón. Es lo que hace falta en la iglesia del Señor. Y dice ahí, en el versículo 4, dice, mira, el Señor les dice a sus discípulos: esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, lo que mencionábamos al principio. Dice, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado su corazón. Se estaban poniendo tristes los discípulos porque su maestro ya no iba a estar con él. Y yo que cualquiera de nosotros nos pondríamos tristes, hermano. Imagínense gozar de su presencia. Que nos diga: ya no voy a estar con ustedes. Imagínese, hermano, que el Espíritu Santo diga eso. Me acuerdo, hermano, un sueño de un hermano y se lo compartí a la iglesia hace mucho tiempo, algunos años atrás se lo compartí y lo sigo recordando, hermano. Este hermano me contaba su sueño. Dice que él estaba en una iglesia. Estaba en una iglesia y él estaba hasta atrás y él veía la iglesia llena, llena. Y dice que de repente en la parte de enfrente entraba un niño. Y el niño se ponía en el púlpito. Y ese niño, dice el hermano, que él no veía su rostro del niño, pero dice que él sentía que era el Espíritu Santo en forma de un niño, pero él no veía su rostro del niño. Y ese niño se paraba enfrente y le decía a la iglesia: ya no voy a estar más con ustedes. Y el niño se salía de la iglesia. Y en ese momento dice él que él veía a toda la iglesia gritando y llorando y desesperada y agarrándose de la cabeza y decía: no. Imagínese, hermano, qué terrible que el Espíritu Santo llegara a nuestra iglesia y nos dijera: ya no voy a estar con ustedes. Ustedes me han hecho a un lado. Ustedes me ignoran. Ustedes ya no me obedecen. Ustedes ya no me buscan. Ustedes ya no quieren que yo les enseñe. Ahora el mundo les está enseñando. Ahora el mundo es su fuente.
ustedes mismos me han hecho a un lado. Ya no voy a estar con ustedes, hermano, imagínense. Yo no quisiera eso para la iglesia donde yo estoy. ¿Y en cuántas iglesias ha pasado? Y definitivamente, hermano, esos hermanos, esos pastores ya no lo quieren a él. Esa iglesia allí en esa congregación ya no lo quieren al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo siempre nos va a enseñar conforme a la voluntad de Dios. Y ahora lo que queremos es hacer nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque si no está conforme a lo que pensamos y queremos hacer, Señor, perdóname, pero no. Y así. Y les dice el Señor a ellos que se habían puesto tristes porque Él les había dicho que Él se iba a ir. Y les dice el versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Dice el Señor, les conviene. Me voy, pero les voy a enviar el otro Consolador. Dice, y cuando Él venga, cuando el Espíritu venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Hermano, la obra del Espíritu Santo es eficaz. Es eficaz, es poderosa. Algo que ningún ser humano en este mundo puede hacer. Ninguno de los servidores de Dios, siervos de Dios, hermano, pudieran hacer la obra del Señor sin el Espíritu Santo. Él es el que hace la obra. Él es el que convence al mundo de su pecado. Dice el versículo 9, ¿cuál es el pecado? Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Ese es el pecado del mundo, que no ha creído en el Señor. Dice, los convencerá de justicia, versículo 10, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Cuál justicia, hermano? La justicia que el Señor Jesús predicó con su misma vida. Y ahora, hermano, llegaba ese momento en el que Él iría al Padre. Dice, y le dice a sus discípulos, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Señor, hermano, ya juzgó al gobernador, al príncipe de este mundo. Ha sido condenado. Entonces, hermano, dice el versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, dice el Señor, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo sigue obrando, hermano. Y el apóstol Pablo, el Señor Jesús en ese momento ya había ascendido, pero el apóstol Pablo, hermano, por la obra del Espíritu Santo, escribió las cartas a Corintios, la carta a los Filipenses, la carta a los Colosenses, a los romanos. ¿Quién se las reveló? ¿Quién se las enseñó? El Espíritu Santo. Y dice, el Señor les dice, les tengo muchas cosas que decir. Ahorita no lo van a poder entender. Pero el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Y les hará saber las cosas que habrán de venir. El apóstol Juan, hermano, allí en la isla de Patmos, recibió la revelación de lo que iba a venir. ¿Quién se lo reveló? El Espíritu Santo. El libro de la carta primera de Pedro, segunda de Pedro,
todo, hermano, lo que encontramos en el Nuevo Testamento, después de los Evangelios, el libro de los Hechos. Todo, hermano, por revelación del Espíritu Santo. Hermano, si el Espíritu Santo no hubiese venido, ¿qué revelación tendríamos? ¿Cómo íbamos a saber, hermano, las cosas maravillosas en la que nuestra vida cristiana debe de dirigirse? Si no fuera por el Espíritu Santo. Es maravilloso, hermano, y yo solamente estoy tocando, ¿verdad? Un punto, solamente. Si nos ponemos a estudiar acerca, hermano, de lo que el Espíritu Santo hace, cómo se revela al hombre, cómo se manifiesta, hermano, tendríamos que dar muchos temas. Pero esto es muy importante para la iglesia del Señor. La promesa del Espíritu Santo y su obra en cada uno de nosotros. Y por último dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y lo hará saber. El hermano, todo lo hará, todo lo que, hermano, por obra del Espíritu Santo se hace, lo que se predica, aquellas revelaciones, hermano, aquellos milagros, aquellas sanidades, para glorificar el nombre del Señor. Y el Espíritu Santo, hermano, una vez escuché una persona, ¿verdad?, que dice que el Espíritu Santo lo dirigió o la dirigió a ella a divorciarse. Y ella dice que, ella sintió el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo le dijo, le hizo sentir que ella no tenía que estar más con su esposo. Ella predicando la palabra, según ella. Estaban sirviendo los dos juntos. Ya conocían al Señor, predicaban la palabra. Y ella dice, el Espíritu Santo me hizo sentir que me tenía que separar de mi esposo. Y todos me juzgan y todos me dicen que por qué. Pero fue el Espíritu Santo. Mentira. Porque el Espíritu Santo, hermano, jamás lo va a dirigir en algo que vaya contrario a este bendito libro. Jamás. Jamás el Espíritu Santo lo va a guiar a que usted odie a su hermano. Jamás el Espíritu Santo lo va a dirigir a que hable mal de su hermano. Jamás. Si ella, ¿verdad?, dice que escuchó eso, que el Espíritu Santo lo dirigió eso, no fue el Espíritu Santo. La voz misma del demonio ella escuchó. Porque la palabra de Dios, hermano, no se contradice jamás. Jamás, hermano. Por eso, la palabra de Dios va juntamente con el Espíritu Santo. Siempre nos guiará, por eso dice el versículo 13, que Él nos va a guiar a toda verdad. A veces decimos fue el Espíritu Santo, pero no, tenemos que pensar, hermanos, si de verdad fue el Espíritu Santo o fue un sentir de nosotros, de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros opinamos. Porque a veces decimos, bueno, es que así dice la palabra de Dios, pero yo opino otra cosa, yo pienso esto. Está bien, pero hay que ver si está de acuerdo a la palabra de Dios. El Espíritu Santo jamás va a contradecir la palabra porque es su palabra. Es la palabra de Dios. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, hermano, es uno mismo. Y jamás se va a contradecir. Así que todo, hermano, todo lo que el Señor le permita a la iglesia hacer en este mundo mientras esté en esta tierra, por obra del Espíritu Santo, hermano,
todo es para glorificar el nombre del Señor, amén, para que su nombre sea glorificado. Porque aquí yo no puedo levantar la mano y decir yo lo hice, yo fui, es que yo me esfuerzo, es que yo estudio, es que yo esto, no hermano, lo tenemos que hacer, pero no es por eso. Es la obra preciosa del Espíritu Santo. Todo es por Él. Todo es gracias a Él. Todo Él lo ha hecho, hermano. Usted se levantó hoy de su cama porque el Señor así lo permitió y le ayudó y le ha dado las fuerzas. Si la iglesia de Dios sigue adelante es por obra del Espíritu Santo. No ha sido en nuestras fuerzas, pueblo. No ha sido en nuestra habilidad ni en nuestra capacidad. Si usted puede decir hasta hoy, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Estoy de pie, sigo adelante buscando a mi Señor. Es por la obra del Espíritu Santo, por su gracia y su misericordia. Siempre, hermano, tengámoslo presente en nuestras vidas. Que el Espíritu Santo no es solamente, como dicen muchos, no es una fuerza solamente. Él es Dios y Él es real. Y aunque no lo vemos, iglesia, ¿cómo nos gustaría verlo? ¿Cómo nos gustaría, hermano, muchas veces en ese momento de aflicción abrazarlo? ¿Cómo nos gustaría sentir sus brazos de amor y verlo y decirle, Señor, yo ya no puedo? Pero aunque no lo veamos, estamos seguros de que Él es real. Más real de lo que usted y yo podemos pensar. Más real de lo que nosotros mismos somos, iglesia. Si nos diéramos cuenta, si pudiéramos abrir nuestro corazón a esta gran verdad, si pudiéramos, hermanos, humillarnos y pedir con ese anhelo, con un anhelo desesperante, Espíritu Santo, yo quiero que sea real en mi vida, así como lo eres. Quiero que lo seas en mi vida también, hermano. El Señor se manifestaría a cada uno de nosotros de una manera poderosa, de una manera maravillosa, hermano, en la que usted, hermano, donde quiera que usted se encuentre, pudiéramos sentir la presencia del Señor ministrando nuestra vida. No querramos encerrar la presencia de Dios en nuestras iglesias solamente en nuestras reuniones. No, el Espíritu Santo, hermano, camina con nosotros donde quiera que vamos, donde quiera. Podemos invocar su nombre, podemos hablar con Él. Cuando usted va en su carro, para su trabajo, manejando, hermano, ¿cuántas veces le hemos dicho, Espíritu Santo, siéntate aquí conmigo, sé mi compañero? Nos vamos a trabajar, nos vamos de compras. Hermana, ¿cuántas veces cuando vamos de compra le decimos, Espíritu Santo, vamos de compras, tú eres mi compañero? Joven, jovencita que me escuchas, cuando estás ahí en esa tienda buscándote la ropa, viendo aquellas blusas que ya ni son blusas, que yo digo que es un pedazo de tela, porque, hermano, no cubre nada del cuerpo. Cuando estás viendo esas faldas que muestran tu cuerpo, ¿acaso ahí le decimos, Espíritu Santo, yo sé que estás conmigo? Imagínese, imagínese. Joven, cuando estás ahí en la tienda, cuando estamos ahí frente a la televisión, le decimos, Espíritu Santo, siéntate aquí con nosotros. Imagínese, hermano, el Espíritu Santo se va a sentar con nosotros cuando estamos viendo películas obscenas. Películas, hermano, que quizás no sean películas de pornografía, hermano, pero que de ratos, hermano. Qué terrible, hermano. Imagínese. Sí, el Espíritu Santo,
Yo no creo, hermano, que el Espíritu Santo, con todo el respeto que mi Señor merece, va a decir, sí, me siento aquí contigo, no te preocupes, ve lo que quieras. No, hermano. No esperemos que Él esté ahí. Cuando nosotros hacemos cosas que a Él no le agradan, que le contristan, el Espíritu Santo puede caminar con nosotros. Y no es solo en la iglesia. Allá en la iglesia, hermano, es un lugar glorioso, maravilloso, donde todos juntos como pueblo de Dios invocamos su nombre, aprendemos de su palabra, alabamos su precioso nombre, convivimos unos con otros. Pero al salir, el Espíritu Santo también va con nosotros. Y Él ve lo que estamos viendo. Él sabe lo que estamos pensando. Él sabe lo que estamos sintiendo. El Espíritu Santo es real. Es real. Que no se nos olvide, pueblo, a cada instante de nuestra vida. Amén. Así que esta ha sido la palabra del Señor, hermano. Nos ha ministrado, hermano, de una manera maravillosa, como usted no se imagina. Y yo sé que a usted también, por el Espíritu Santo. Amén. Por su obra maravillosa, por su poder, por su presencia. Porque para Él, hermano, no hay distancias, no hay barreras. Hermano, yo estoy aquí y gloria a su nombre por las hermanos preciosos que me escuchan en diferentes estados, en diferentes países de donde nos han escrito, hermano. ¿Quién lo hace posible? El Espíritu Santo. Él es el que lo hace todo. Todo, hermano. Si nos pusiéramos en sus manos y le dijéramos, Señor, usa mi vida, nos daríamos cuenta, hermano, de que no es lo que yo haga, nosotros no podemos hacer nada, hermano. Nosotros ni siquiera levantar nuestras manos pudiéramos si no fuera por Él. Ni parpadear, ni respirar. Nada, hermano, somos polvo. Eso es lo que somos. Polvo. A veces nos creemos, ¿verdad?, que somos aquí, que somos allá, que sabemos. No, hermano, delante de Dios somos polvo. Si algo tenemos, si algo sabemos, es por la misericordia de Dios. Él lo ha permitido, Él nos lo ha dado. Él es la fuente. Él es la fuente. Nada tenemos de nosotros mismos. Dígame usted, hermano, ¿qué tenemos nosotros que no lo hayamos recibido? Dice la palabra. Nada, todo lo hemos recibido. Él nos los dio. Él nos los ha dado. Y que podamos tener lo que Él quiera. Lo que Él quiera, que lo tengamos. Amén. Así que esta ha sido la palabra del Señor en esta mañana. Le damos gracias a Dios. ¿Verdad? Si hubiera alguna petición de oración, amén, vamos a estar orando también por las necesidades, amén, por las peticiones, amén. Si hay alguien también que quiera recibir al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador, vamos a hacer esta oración. Amigo y amiga que me escuchas, tú puedes repetir esta oración después de mí. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque diste tu vida por mí en la cruz. Derramaste tu preciosa sangre para pagar el precio de mi salvación. Te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de todos ellos y te los confieso en esta hora. Te pido que me limpies y me laves con tu preciosa sangre y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador y también como mi Señor. Y te pido que tu Espíritu Santo venga a ser morada en mí y se siente en el trono de mi corazón.
Ayúdame, Señor, a poner por obra tu palabra y a seguir tus mandamientos, Señor. Acéptame como uno de tus hijos. Te lo pido, Señor, y te doy gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén.